Buenos días, familia y amigos de Watermark, ¿cómo estamos esta mañana? Hoy estamos alegres y no hemos tenido la oportunidad de conocernos. Mi nombre es Oscar Castillo y tengo el gran privilegio de ser parte del equipo pastoral aquí en Watermark, y nos alegra mucho si esta es tu primera vez que estás aquí con nosotros. Espero que este se sienta como un hogar, porque en sí somos familia de Dios, y si tú aún no eres parte o un miembro de esa familia, esperamos que hoy puedas conocer a Jesús, quien nos da el acceso a nosotros ser familia y podemos llamarnos hijos de Dios. Entonces estamos alegres de estar en esta mañana. Hoy seguimos nuestra serie de la vida de David. Verás de que hemos estado repasando, algunos de ustedes lo han leído varias veces ya en sus vidas, pero para algunos el oír de este personaje llamado David, quizás es la primera vez. Verás de que David es un personaje muy importante en toda la historia de la Biblia, y miramos de que a través de él la historia de Dios se iba desenvolviendo más y más. Entonces podemos mirar hacia atrás, como imagínense ver una película, rebobinar hacia atrás, ver la vida de David y ver cómo Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo en el futuro. Entonces es bueno nosotros ver historias de otras personas que hicieron de Dios su Señor, que lo hicieron a Él su Rey, que en Él han dependido y siguen dependiendo. Verán de que hay muchas personas hoy en día que llaman a Jesús su Señor, y es bueno el ver cómo están siguiendo a Jesús e imitarlos, porque están imitando a aquel quien es el mejor David. Verás de que Jesús es el quien a todas las historias del Antiguo Testamento estaban apuntando hacia la venida de Jesús. Y ahora nosotros después, ¿verdad? 2000 años después de que Jesús vino, miramos hacia atrás y lo miramos y nos llena de mucha esperanza. Entonces, y sabemos que ese mismo Rey, quien vino hace 2000 años, vendrá de regreso pronto. Esa es la esperanza de un cristiano, que regresará a Jesús a restaurar su reino en completo, y veremos un lugar y estaremos en su presencia donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay preocupaciones, no hay enfermedades, sino que en su reino habrá la plenitud de su presencia, y ese es en sí el cielo en la tierra. Amén. Entonces hoy es muy interesante cómo Dios orquestra, ¿verdad?, hasta el horario de quién va a predicar. El que tú estés aquí, Él ha ordenado que tú estés aquí porque Él quiere que juntos estudiemos esta parte de la vida de David. Ahora, me tomaría mucho más tiempo el tratar de resumirte todo, entonces hago un mini comercial a que vayan a nuestro canal de YouTube y a Facebook y pueden ver todos los mensajes que hemos hecho en su vida. Pero ahorita nos encontramos en una parte, en una fase de la vida de David, donde él está caminando a través de lo que él escribió como valle de la sombra de muerte. Es un capítulo, un tramo de su vida donde él está experimentando mucho dolor. Está viendo a primera mano las consecuencias de una decisión que él tomó, trató de manejar, manipular, esconder, pero Dios lo saca a luz porque esa es su misericordia. Dios nos ama cuando sale a nuestro encuentro y nos da oportunidades de arrepentirnos de nuestro pecado. Y verás de que Dios fue bueno en salir a su encuentro. Y vamos a leer ahora 2 de Samuel. Vamos a hoy resumir todo el capítulo 15, 16, 17 y 18. Entonces oren por mí porque no sé, vamos a tramar mucho. Entonces voy a hacer mucho resumen, pero les dejo a ustedes para que puedan regresar después a su casa y puedan estudiarlo, porque para mí personalmente este tramo, esta parte de la Biblia tocó mi corazón. Sin más, es algo que he estado aprendiendo en estos días, semanas, meses recientes, en cómo ver el dolor de una perspectiva diferente. Verás de que muchas veces cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, nos
es muy fácil nosotros llegar a conclusiones, tratar de interpretarlas y llegar a ciertos juicios de qué es lo que está pasando, y miramos de que las cosas no están yendo como a nosotros nos parece. Pero lo que vamos a mirar hoy es cómo David pasó por momentos tan oscuros en su vida, desde traición a personas, ¿verdad?, maldecirlo, ultrajarlo, de personas hacer cosas en contra de él y su familia en público. Lo maltratan de una manera que, ¿cómo es que alguien puede perseverar en medio de tanto dolor? Y miramos a un hombre quebrantado en una posición donde está recibiendo las consecuencias de su pecado, pero aún donde él siente el juicio de Dios, que es en sí misericordia, él se aferra a Dios como el soberano y no lo deja. Quizás sus circunstancias eran dolorosas, pero el Dios a quien él servía es el mismo. El Dios no cambia. Dios no cambia, no ha cambiado, es el mismo del Génesis, es el mismo que está obrando y obró en la vida de David, está obrando en nuestras vidas, y es el que obrará en nuestros hijos, en nuestros nietos y bisnietos para su gloria. Y verás de que cuando entendemos quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros delante de un Dios santo, poderoso, maravilloso, que es omnipotente, omnipresente, sabe cada detalle de nuestras vidas, nosotros podemos confiar completamente que aún en circunstancias dolorosas Él reina. Aún en circunstancias donde yo miro que estoy como siendo víctima de injusticias, a mí me están calumniando, a mí me están hablando en contra mía, o las cosas no se están alineando y organizando en mi vida y ordenándose como a mí me parece, cuando yo no entiendo qué es lo que está pasando alrededor de mi vida. Podemos ver de que Dios no está sorprendido por lo que estamos pasando, y Él anhela que confiemos en Él, en que todas las cosas que le pasan a sus hijos y a sus hijas les ayudan para bien. Entonces hoy, cierren sus ojos. En este salón hay personas que están pasando por circunstancias dolorosas. Han sido víctimas de decisiones que otros han tomado. Si ese eres tú, todos con sus ojos cerrados, levanta tu mano delante de la presencia del Señor. Yo tengo mis ojos cerrados, no estoy viendo quién la está levantando. Y quiero que proclames y le digas a Dios: Dios, no entiendo lo que está pasando, pero tú estás obrando. Confío en ti, que tú eres bueno, y esto también trabajará para el bien tuyo. Quizás hay otras personas aquí en la cual yo también levanto la mano, que yo he causado dolor a otros, que yo por ser quien soy, y a veces por no alinearme completamente a Dios y sus caminos, he causado dolor en otros. Y a veces tenemos estragos de culpabilidad y sentimos vergüenza. El enemigo usa la culpa y la torna en vergüenza, y nos sentimos indignos de estar en la presencia de Dios, y sentimos dolor porque también hemos causado dolor. Si ese eres tú, levanta la mano y dile: Señor, me aferro a tus promesas, en que aún en mis fracasos
aun cuando yo he pecado en contra de uno de tus hijos e hijas, tú me amas. Tú nos te has dado por vencido y tú anhelas tener una relación cercana conmigo. Amén. Empiezo de esa manera porque la vida nos vamos a encontrar en momentos dolorosos, pero que nosotros como familia de Dios seamos aquellos que nos aferremos a Dios y esa sea nuestra reacción inicial. Y eso es lo que vamos a estudiar. Miraremos hoy, estudiaremos qué debo de hacer o cómo debo de reaccionar o qué es lo que es mi rol cuando la vida es dolorosa. Verás de que el dolor que experimentamos en la vida es uno de los síntomas de vivir en un mundo quebrantado. También es un síntoma de nuestra naturaleza pecaminosa y en sí es parte de la historia de Dios de restaurar todo al diseño original. Sí, el dolor es parte de la historia de Dios, por el cual es difícil y como miraremos, si yo trato de encapsular y encajar a Dios y saber cuál va a ser su voluntad y sus movimientos, en ese momento yo estoy diciendo que soy Dios, pero por una u otra razón Dios permite el dolor en la vida. Y este no va a ser un mensaje atractivo e inspirador y que va a agarrar quizás muchos likes en Facebook y Instagram y YouTube. Este es un mensaje que te lleva y te hace pensar: Dios, tú tienes el control de todo, no lo entiendo, pero creo en ti. Y aquí miraremos cinco maneras. En estos capítulos vamos a ver 5 maneras o 5 cosas que debemos de hacer para recordarnos de Dios cuando la vida es dolorosa. El primero es se los anticipo para que así vamos a desglosarlo en cuanto leamos. El primero es: Dios es soberano en medio del dolor. Segundo, no te creas Dios en medio del dolor. 3, ora por un milagro en medio del dolor. Crece. Número 4, crece en medio del dolor. Y el quinto, espera y experimenta la gracia de Dios en medio del dolor. ¿Por qué es importante que entendamos este mensaje hoy? Porque verás que todos aquí hemos experimentado dolor y algunos de esos dolores nosotros hemos sido víctimas del mal de otros. Y en otras ocasiones nosotros mismos hemos decidido causarnos el daño por las decisiones que hemos tomado. Cualquier que sea la situación, quiero que oigas esto. Dios está en control y Él usa las circunstancias dolorosas de nuestras vidas para cumplir su plan de rescate amoroso. Y ese es lo que vamos a ver. Leamos. Bueno, les voy a dar un poco de contexto para que entendamos qué es lo que vamos a leer. Ahorita, como les dije, es la parte después de que Dios ha juzgado y está ahora David experimentando las consecuencias del pecado que él hizo con Betsabé y también por matar a Urías, por tratar de cubrir su adulterio, ¿verdad? Entonces no solo fue adulteró, sino que cometió homicidio, mató a uno de los que eran el pueblo de Dios, todo para tratar de encubrir. Y el profeta Natán viene a su encuentro enviado por Dios y lo pues le quita la máscara, por decirlo, o lo saca a la verdad. Entonces aquí estamos ya mirando que Dios le ha dicho, le anticipó, le dijo: por este pecado vas a pasar por dolor, tu familia va a ser dividida, tú vas a ser traicionado por uno de tu familia. Él se lo anticipó y aquí vamos a empezar a leer 2 Samuel, capítulo 15, del versículo 13 al 14. Mira lo que dice.
Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David: todo Israel se ha unido a Absalón con una conspiración en su contra. Entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde. David dijo a sus hombres: apúrense. Sí, salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón. Tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Aquí lo que estamos mirando es el primer punto. Dios es soberano en medio del dolor. Miramos que por casi 4 años la historia nos dice que el hijo de David, llamado Absalón, había estado tramando un golpe de estado, por decirlo de esa manera. El usurpar el lugar y el trono de su propio padre. Y la manera en que él lo hacía es que se paraba por la puerta, y antes de que personas pudieran llegar al lugar donde el rey oía las quejas o las situaciones y daba juicios al respecto, él los interceptaba y los sacaba y les decía: oye, ¿cuál es tu problema? Entonces él mismo empezó a ser como el juez para resolver los problemas de las personas y del pueblo, y de esa manera se ganó a muchos del pueblo, a tal punto que él llega a ser tan efectivo que jefes de la fuerza armada de Israel en ese momento lo miraban a él como candidato y buen candidato para ser el rey. Verás que él era de buen parecer. La escritura dice que es carismático. Por lo que se mira, es un comunicador inspirador, a tal punto que muchas personas lo querían seguir. Y como les dije, incluyendo comandantes de la Fuerza Armada de ese momento. Y lo que miramos es que de noche a la mañana miramos a David ser desubicado de su trono, en otra manera desentronado, y se encuentra huyendo de su hijo y personas de quien confiaba. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que esto es resultado es consecuencias de pecar, del pecado que él hizo? Mira lo que dice 2 Samuel capítulo 12 versículo 10 al 11. Todo esto está pasando. Este es el por qué ahora David se encuentra huyendo por su vida. Dice: de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Y de ahí leeremos la siguiente parte después. Pero lo que miramos aquí es que en los capítulos de 2 Samuel capítulo 13 al 19 se están desplegando estas consecuencias del pecado de David, y un pecado que pudiera haberse evitado, pero en un momento de placer momentáneo desató toda una nueva trayectoria para su vida y su familia. Cuando leemos esa historia, muchas veces decimos: sabes, eso no me va a pasar a mí. Pero creo que la Biblia y las historias que encontramos en la Biblia que apuntan a la historia de Dios nos enfrentan, y verás de que nosotros muchas veces estamos dispuestos a dejar ir lo bueno y maravilloso y la fidelidad y todo lo bueno que Él nos ha dado, Dios nos ha dado, y por un momento momentáneo de un placer, una imagen más, o de una decisión donde yo pueda mirar cómo establezco mi estatus social, cualquier que sea, por momentos nos desviamos y nos desubicamos, y miramos de que después en nuestras vidas estamos recibiendo las consecuencias del pecado y de decisiones que hemos tomado antes. Y eso es muy difícil decir. Eso es difícil celebrar cuando uno está recibiendo consecuencias de su pecado. Es muy difícil decirle: Dios, te amo, cuando estoy recibiendo el juicio del pecado. Y aquí miramos a David
mirando que se está desenvolviendo la profecía de Natán sobre su vida y aquí se está desatando. Y este es el misterio de Dios. Verás de que este misterio es que, pongan atención, Dios permitirá circunstancias dolorosas en tu vida. ¿Me oíste? Dios va a permitir circunstancias dolorosas en tu vida. Eso me abrumó toda la semana el pensar, ¿qué? Dios, ¿tú permites? ¿No me amas, Dios? ¿Cómo es que a alguien que amas puedes permitir que se le cause dolor? ¿Cómo es que Dios, tú dejas que a tu pueblo experimente dolor? No debe ser tú el quien nos rescata, Dios. No debe ser tú, Señor, el quien nos da las riquezas que queremos, las cosas que proclamamos. Tú nos las debes dar, Dios. Ese es quien eres tú. Pero cuando miramos las Escrituras, ese no es Dios. Dios tiene un plan. Y en su soberanía, no estoy diciendo que es para todos, para algunos, Dios los llama a sufrir. Su llamado en su vida es pasar por dolor, tanto por decisiones que han tomado o a veces por las decisiones que otros han tomado y perjudican a nuestras vidas. Y ese es un misterio, es difícil, pero oigan esto, aunque es difícil de comprender, óyeme que Dios va a cumplir sus propósitos perfectos en nuestras vidas y en el mundo. En todo el mundo, Él cumplirá su plan global a través de todos los actos pecaminosos de la humanidad. Dios puede reciclar, por decirlo de esa manera, el pecado, decisiones que hemos tomado para su honra y gloria. Y eso es muy difícil. Y me alegro que una hermana está diciendo amén, pero se me hace difícil decir amén. Porque nadie, en mi ser, en mi interior, yo trato lo más posible de evadir cualquier dolor. Cualquier conflicto, no quiero. Mejor no digo nada y a veces me miento a sí mismo para tratar de evadir dolor. O tratar de hacer movidas, verán, en mi vida para tratar de evadir el dolor. Sin más, hoy en día la tecnología ha sido creada para evadir fricción. Hoy, si usas Amazon.com y vas a ver quién está aquí, levanten las manos, confiesen. ¿Quién es aquí? Van a Walmart o Target, vamos a ver. Han ido en esas partes donde haces todo auto. Tú eres el quien escanea, ya no tienes que ver ni un humano, ¿verdad? No tienes que hablarle a nadie, solo pip, ya pasas, pum, se va. No le hablaste a nadie. Toda la tecnología está siendo direccionada a tratar de evadir fricción. Evadir cualquier interacción que me vaya a causar inconveniencia o dolor en mi vida. Todo está siendo alineado para tratar de evadir dolor y conflicto en nuestras vidas. Pero Dios no es aquel quien lo evade dolor en nuestras vidas. Él lo usa. Él usa el dolor para cumplir sus propósitos. Miren lo que dice Hechos 2:23. Aquí miramos un ejemplo supremo de cómo Dios usa el dolor y sufrimiento para su gloria, que está en Cristo Jesús en la cruz. Miren lo que dice Hechos 2:23. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes, dice, lo clavaron en la cruz y lo mataron. Aquí miras de que era parte del plan de Dios que Jesús sufriera, que Jesús
tuviera una vida, un tiempo doloroso. Él no lo sacó del dolor, no lo rescató del dolor, sino que lo que miras aquí es que Dios permitió circunstancias dolorosas para que su Hijo unigénito, Cristo Jesús, llegara a la cruz para que tú y yo podamos hoy llamarlo Padre. Hebreos 12, versículo 2 dice lo siguiente: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. ¿Qué dice? Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en lugar de honor junto al trono de Dios. Dios usa el machacar, el sufrimiento, el dolor en nuestras vidas, las fricciones en nuestras vidas para cumplir su plan divino en tu vida, en la vida de tu familia, en todas las circunstancias y en todo el mundo. Tu dolor tiene propósito. Les soy franco. El que yo estoy ahorita predicando esto me da mucho pavor. Porque dices, wow, es muy fácil decirlo. Dios va a usar tu dolor, pero espérate. Quizás Dios los use a ustedes para recordarme algún día, cuando esté pasando por dolor, de que Dios reina, de que Dios es soberano. Y por eso nos necesitamos. De que aún en circunstancias difíciles podemos no seguir nuestro corazón pecaminoso, sino que informar nuestro corazón con la verdad de Dios. Informarlo con las promesas de Dios. Porque aquí miramos que David está pasando por las circunstancias. Se está mirando que se está desatando todo esto, lo cual se le dijo antes. Y ahora miramos un hombre que dice: Dios, cumple tu propósito. ¿Qué aplicación tiene eso para nosotros hoy? Puede ser que hoy mismo estemos pasando por dolor, óyeme, innecesario e inevitable. Pero quiero que juntos nos recordemos que Dios es soberano. Él está obrando aun cuando no lo vemos. Y Él está cumpliendo sus propósitos en nuestras vidas. Óyeme, hermano, hermana, amigo, amiga. Dios va a usar nuestro dolor para hacernos y transformarnos más a la imagen de su Hijo Jesús. Cuando nos llamamos cristianos, ese ser cristiano es yo identificarme totalmente con los padecimientos de Jesús y decir: Dios, si tú quieres que yo sufra en la vida, que yo pase por circunstancias dolorosas para cumplir tu propósito, para que mi tío o mi tía o mi abuelo o mi abuela o mi padre o mi madre o aquel vecino que me causó daño o cualquier otra persona en mi vida que ha causado daño a mí, si tú quieres que yo pase por esta circunstancia dolorosa para que ellos puedan ver tu belleza y tu salvación en Dios, Señor, haz tu voluntad, Señor. Punto número 2. Es importante que cuando estemos pasando por circunstancias dolorosas que no nos creamos Dios. Verás que cuando la vida es dolorosa, es muy fácil pensar que nosotros sabemos la solución perfecta para nuestras circunstancias. Y por esta razón muchos hoy en día aquí en este salón están enojados, desencantados con Dios porque han creído la mentira que Dios les ha fallado. Que Él de una u otra manera me ha fallado en cumplir mi voluntad y mi plan para mi vida.
Y por eso estamos muchos hoy en día desencantados, y muchas personas cuando vienen circunstancias difíciles, la primera pregunta es: ¿y Dios dónde estás? ¿Por qué? Porque tenemos una perspectiva errónea de quién es Dios. Creemos que Él es un genio en una lamparita y Él nos da tres, ¿verdad?, deseos, y lo que yo quiera, en cuanto yo quiera, al monto que yo quiera. Pero Dios no está aquí para suplir mis necesidades. Dios no es alguien donde yo voy como un banco o una despensa o una tienda donde yo voy y me acerco a Él y: Señor, tú tienes que hacerme esto, tú me debes, Dios. Acuérdate, yo fui bueno aquella vez. Yo, ¿verdad?, no dejé que fulanita de tal haga sus cosas. Me quedé callada. Le iba a dar una gran regañada, pero no se la di. ¿Por qué? Para honra y gloria de tuya, Señor. Y así tratamos a Dios, en vez de verlo por quién es Él verdaderamente. Él es un Dios maravilloso, inexplicable, omnipotente, Rey del universo. No entiendo sus planes. Él es más grande de lo que yo pueda imaginarme. Él es magnífico, majestuoso, y yo no puedo tratar de encajarlo. Cuando tú tienes una perspectiva de Dios que es mucho más grande de lo que tu pensamiento y razonamiento pueda tratar de crear, empiezas a ver que: oh Dios, perdóname por tratar de tomar tu lugar en momentos donde me siento que estoy perdiendo control. Verás que cuando tenemos esa actitud de que queremos tener el control y nos metemos y somos ansiosos y tratamos de como una u otra manera manipular, estamos en un lugar muy peligroso de creernos que somos Dios, por lo cual muchos hoy en día, como les dije, están desilusionados con Dios. Y aquí miramos a David y su familia. Ahora se encontraban huyendo, y mira lo que le miramos en el versículo 24 del capítulo 15. Versículo 24 al 26, mira lo que dice. Sadoc y todos los levitas también fueron con él cargando el arca del pacto de Dios. Pusieron el arca de Dios en el suelo, y Abiatar ofreció sacrificios hasta que todos dejaron la ciudad. Luego el rey le dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Si al Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si Él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. Algunos dirán: ¿qué es el arca de pacto? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Quién es Sadoc? ¿Verdad? Quizás algunos de ustedes tienen un amigo que se llama Sadoc y dijiste: ¿de dónde viene este nombre muy raro? Bueno, de aquí, 2 Samuel capítulo 15. ¿Okay? Y aquí miramos a líderes religiosos tratando de salvar a David de las consecuencias dolorosas al traerse el arca de Dios con ellos, que simbolizaba la presencia y favor de Dios. Al ver esto, David les pide a los líderes religiosos que regresen al arca del pacto a su lugar, porque él no quiere asumir o manipular el deseo de Dios. David no va a tratar de forzar el favor de Dios para su vida. Él se está rindiendo completamente, diciendo: oye, para de hacer ritos religiosos, para de tratar de ver cómo, ¿verdad?, haces cosas y ofreces sacrificios para cambiar la voluntad de Dios. Si a Él le place cambiar toda esta circunstancia, Él lo hará. Pero yo no voy a hacer cosas para tratar de ver cómo yo busco o doy la imagen de que yo sí tengo el favor de Dios. Y eso es lo que en sí están tratando de hacer estos líderes religiosos. Creo que es con buena intención, pero se están enfocando en el plan más grande de Dios, de que estas eran consecuencias del pecado que David había hecho, y Dios estaba en los detalles de toda esta circunstancia. Entonces David dice: oye, regresen a esa arca. Paren de tratar de apantallar
de que yo tengo el favor de Dios. Yo estoy muy al tanto por qué me están pasando estas cosas. Ese es un hombre que tiene una perspectiva de Dios y una confianza en Dios, que aún en medio del dolor, él guía su corazón con las promesas de Dios. David aquí está confiando completamente en la soberanía de Dios y no se cree ser Dios en medio del dolor. Él reconoce que Dios es libre de hacer lo que a él le parezca bueno y mejor. La respuesta correcta para nosotros, hermanos, hacia la soberanía de Dios en medio del sufrimiento no es ser pasivos en el aspecto de que buscamos maneras en cómo nos desligamos del plan de Dios y ver cómo tratamos de como salvar nuestra dignidad en medio de las circunstancias, sino que es un abandono completo y rendimiento delante de Dios y decimos: Dios, yo confío en ti, en las buenas y en las malas, en riquezas o en pobreza. Se oye como votos, ¿verdad? Matrimoniales, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. ¿Sabes? Es muy interesante que eso se dice en ceremonias matrimoniales, porque el matrimonio es un reflejo de nuestra relación con Dios. Y en cierta manera, no es que cierta manera, sino que es, cuando decimos Dios, tú eres mi Dios, lo que estamos haciendo, nos estamos haciendo uno con Él. Y decimos: lo que tú quieras, Dios, lo haré. Confío en ti. Y aquí miramos a un hombre que dice: ¿sabes? No quiero ser Dios. Yo quiero que Él y su voluntad permanezcan y se cumpla a como Él quiere. Ahora, eso no significa que no puedes orar. Sin más, esto es una gran oportunidad de orar por un milagro en medio del dolor. Mira lo que dice 2 de Samuel capítulo 15, versículo 30 al 31. Dice: entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte. Cuando alguien le dijo a David que su consejero Ahitofel ahora respaldaba a Absalom, David oró: oh Señor, haz que Ahitofel le dé consejos necios a Absalom. Aquí miramos, David no solo ha sido desentronado, anda huyendo con su familia en el desierto. Su propio hijo Absalón ha usurpado su trono. En otras maneras, te imaginas, traición de traiciones. Su propio hijo, quien engendró, es aquel quien ahora lo ha sacado de su trono. Y ahora en estos momentos está recibiendo noticias de que uno de sus consejeros cercanos, en quien confiaba muchísimo, Ahitofel, ahora también está conspirando con Absalom. No levanten la mano, esto es una pregunta retórica, pero ¿quiénes aquí hemos tenido amigos y amigas que nos han traicionado? ¿Quiénes aquí hemos tenido líderes espirituales en el cual nosotros nos hemos sentido traicionados? Quienes aquí han tenido padres, madres, que en momentos donde los necesitabas, miras la espalda de ellos, o el silencio te hiere. Verás de que en esos momentos donde sientes que eres aquel que está siendo solo el recipiente de una circunstancia dolorosa, es bueno que nosotros tengamos una postura de oración. Acuérdate, Dios no te dejará. No te dejará y no te desamparará, sino que Él no te abandonará, sino que Él está en medio de tus circunstancias dolorosas. Entonces, ¿quién es este Ahitofel? Mira lo que dice 2 Samuel 16, 23, dice: Absalón siguió el consejo de Ahitofel y oye esto, tal como lo había hecho David, porque oye esto, imagínate la palabra, las escrituras,
capturan quién es este hombre, Ahitofel. Dice, porque cada palabra que decía Ahitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Este era un hombre muy respetado. Un hombre de la comunidad que muchos miraban su vida y decían, oh, cuando Ahitofel habla, Dios habla. Entonces es un hombre poderoso. Algunos pudieran mirar las circunstancias y decir, wow, Dios, el favor de Dios se ha ido de David y ahora se ha ido con Absalón. Entonces sí, ahora sí, Dios, ya has dejado a David. Pero mira la oración de David. Porque oye esto. A la luz de esto, David ora por un milagro pidiendo una intervención de Dios para que Absalón pierda la confianza en Ahitofel. Y hoy está la buena noticia. Esta es buena noticia porque se han visto, ¿verdad?, boxeadores. ¿Quiénes aquí han visto las películas de Rocky? Vamos a ver, levanten las manos. Sí. Han visto bueno, especialmente la primera y la segunda, ¿no? Es como que ¡pum! ¡Pah! Ya, ¡pum! Le da la otra y yo te dices, ya, Rocky se quedó, ahí está, ya nomás. Y todos se levantan. Y le dice, round 4, y otra vez, y paz, y se están dando. Tú dices, ya terminó. Muchas veces ahí sí nos podemos sentir, ¿no? Pero a veces yo me siento como el ruso, ¿verdad? Que estoy dando buenas, pero que también eso es importante poner atención. Pero nada se ha dado por finalizado hasta que Dios lo diga. Tú puedes sentirte que ahorita has perdido todo. Has sido derrotado por el enemigo. Ora. Es que, Oscar, tú no sabes la situación en que me encuentro. Ora. Ora de que Dios cumpla su propósito. Y si el propósito de Él es que tú sigas adolorido, pero guiando tu corazón hacia Él con sus promesas, sé fiel, sufre bien. Ese no es un mensaje atractivo, pero es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios usa circunstancias difíciles, circunstancias dolorosas para cumplir su plan. Y aquí miramos que Dios no está restringido por el título y posición de una persona. Y aquí miramos que solo porque él era un profeta que era muy respetado, no significa que Dios no puede cumplir su plan. No, Dios es soberano y esta es la buena noticia. Dios es libre de hacer lo que a él le plazca, haciendo cualquier cosa, tanto en la vida de David, pero también en la vida de Ahitofel. Igualmente en la tuya y en la mía. Si a Dios le place, es parte de su plan, y ese como placer, como que wow, Dios está ahí, qué bien que están sufriendo. No, es que Dios sabe la historia mucho más grande. Entonces, cuando tú estás pasando por una circunstancia difícil, ¿crees que esto es para el bien y gloria de su nombre? Por eso, una postura de oración es decir, Dios, por favor, haz un milagro. Y aquí David, miramos que David pide un milagro. Y miramos lo que dice Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Digámoslo todos juntos. No, pero todos juntos, porque leamos, mire. Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. ¿Creemos eso en circunstancias difíciles y dolorosas? Esa es familia, esa es comunidad, ese es consejo bíblico. No que alguien te dé consejos para ver cómo te sacas o te sales de sufrimiento y circunstancias dolorosas, sino es alguien que te da un consejo bíblico, es alguien que te da una perspectiva de Dios y te dice, apuéstale al Dios Todopoderoso. Él reina.
Tú vas a ser victorioso, aunque no lo mires hoy, Dios va a ser victorioso. Amén. Y este ejemplo lo miramos otra vez en Jesús. Miras de que Jesús oró en Getsemaní para que Dios le permitiera evadir el acto doloroso de ser crucificado. Y a la misma vez, Él se está rindiendo a la voluntad de su Padre. Y como sabemos, Jesús aún así cumplió la voluntad de Dios. ¿Y qué? Fue crucificado. Y nosotros como seguidores de Jesús, cuando rendimos nuestra voluntad a Dios, cuando decimos que somos sus hijos, estamos diciendo: papá, tú sabes mejor. Perdóname, papá, que soy como un niño ¿cómo es? Como un berrinche, inmaduro. Perdóname por ser tan egocéntrico. Perdóname, Dios, porque yo en mi perspectiva limitada no entiendo. Perdóname por mis peticiones quizás tan malas y ¿verdad? Y que no tengan, perdona mi ignorancia, Dios, pero te lo someto a ti. Entonces yo rindo mi vida a ti. Y es ahí donde empiezas a ver que el milagro muchas veces no es que Dios te saque de las circunstancias dolorosas, sino que el milagro es que tú llegues a ser más como Jesús en medio de las circunstancias dolorosas. Ese es el milagro. Uno cambia en vez de tratar de cambiar la situación dolorosa. Y muchas veces ese es el gane. Eso es lo que traerá gloria y honra y magnificará a Jesús, que tú sufras y pases por circunstancias dolorosas con esperanza, confiando en Dios. Y ese es muchas veces el milagro. Y eso me lleva a mi cuarto punto, que es este. Cuando nosotros sufrimos con esperanza y vivimos de una manera donde le creemos las promesas a Dios, empezamos nosotros a crecer en medio del dolor. Verás de que muchas veces las circunstancias más dolorosas de nuestras vidas son las mejores oportunidades de crecer espiritualmente. Tú puedes ver cómo está la relación de una persona en circunstancias dolorosas. Cuando alguien está a punto de morir porque ha recibido un diagnóstico de cáncer o ha tenido un colapso de un riñón o algo está pasando en su vida que está fuera de su control, tú puedes ver quién tiene una perspectiva saludable de Dios cuando en medio de una circunstancia difícil empiezas a ver una fuerza sobrenatural. Y es una paz que pasa todo entendimiento. Y personas te dicen: oye, tú estás loca. Oye, tú eres loco. ¿Cómo es que estás diciendo gloria a Dios en medio de lo que te encuentras? Pero no importa las opiniones de los que están a tu alrededor, porque ellos no son los que son el autor de tu historia, sino que el autor de tu historia es Dios, y lo que Él dice de mí es lo que importa. Y cuando yo vivo a la luz de eso, yo llego a ser victorioso porque Él es victorioso. Amén. Miramos en el capítulo 16, versículos 5 al 10. Mientras el rey David llegaba a Bahurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Vete de aquí, asesino y sinvergüenza, le gritó a David. Quienes aquí dicen: que se me haga eso. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. Mira la respuesta de Abisai.
¿cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Exclamó Abisai, el hijo de Sarbia. Déjeme ir a cortarle la cabeza. ¿Quiénes dicen aquí amén? Mira la respuesta de David. No. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? ¿Qué está haciendo David? Apelando a aquel que está en control de toda situación. Y si Dios le dio la voz y cuerdas vocales a ese personaje que te está ultrajando, o que te maldijo, o que te está recordando tu pecado, y en cierta manera como que para que lo sientas, mira a la persona, pero no reacciones en tu propia fuerza. Apela al Dios que es justo y soberano, y pídele: Señor, permíteme ver lo que yo miro. Aquí miramos que David está diciendo: ¿sabes? Sí, me duele todo esto, pero esto puede ser la voluntad de Dios, y ay de mí si yo malinterpreto las cosas y las palabras que alguien me está diciendo. Señor, ayúdame a discernir cuál es mi parte, cómo debo yo responder a esta persona, circunstancia, porque tú estás en control. Entonces ¿cuál es mi rol, Señor? ¿Cuál es tu perspectiva, Dios? ¿Cuál es mi manera? ¿Cómo yo debo de desenvolverme en este entorno? Y esa es una persona que ha tenido trayectoria con un Dios que ha sido fiel, que en las buenas y en las malas Dios ha sido fiel. Y eso es una persona madura. Alguien que crece en medio del dolor es alguien que entiende que Dios tiene un plan con toda circunstancia, y especialmente circunstancias dolorosas. Mira lo que dice Romanos 5, 3 al 4. También nos alegramos al enfrentar pruebas. Digámoslo todos juntos, hermanos. Vamos, celebremos con toda fuerza, vamos. No, pero algunos están también, nos alegramos. Puedes tener una fuerza y audacidad y confianza en Dios, porque cuando lo conoces sabes que Él no hay nada que le sorprenda. Entonces puedes decir como Pablo, que dice aquí: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Amén. Y eso, familia, eso es lo que es la iglesia. Es que nos acordamos una y otra vez de que en circunstancias difíciles Él está en control. Y aquí miramos a David decir: oye, no voy a ser rápido para juzgar, sino que voy a ser lento para la ira y grande en misericordia. No porque yo soy un gran, Don Juan, Juan Valdés, no sé, sino porque Dios es el Dios todopoderoso, y yo quiero servir a mi amo y a mi rey. Entonces yo reflejaré su carácter. Último punto, y algunos están: oye, ¿cuándo ya vamos a terminar? Ya vamos a terminar, cálmense. In and Out y el resto del lugar donde vienen a comer tacos y pupusas se pueden esperar. Un punto más: espera y experimenta la gracia de Dios en medio del dolor. Mira lo que dice 2 Samuel, la segunda parte del versículo 11 al 14. Dices: entonces David le dijo a Abisai y sus sirvientes: mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que me maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera, y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. Así que David y sus hombres continuaron por el camino, y Simei le seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirándole piedras
y tierra a David. Ok, no solo oigas a personas maldecirte, ultrajarte, decirte cosas malas, sino que tenles paciencia para caminar con ellos para que se desahoguen hasta que se cansen. ¿Cómo, Dios? ¡Qué difícil eso! Esto no se siente como amor, Dios. No lo entiendo, Dios. ¿Por qué no fumigas y fulminas a esta persona? ¿Por qué, por favor, no lo desapareces y te lo llevas a tu presencia, Dios? Yo le ayudo. Miras aquí a un hombre maduro que no mira y no oye las palabras de aquellos que quieren o que se podía percibir como que quisieran el mal con ellos, sino que mira más allá de la persona y dice: Dios, tú tienes un plan. ¿Qué tienes para mí? ¿Cuál es mi rol en esto? Señor, ayúdame a ser humilde. Quiero servirte, porque esta es la gracia de Dios. La gracia de Dios es esta: de que Dios nos ama cuando no lo merecemos. Si en algún momento tú crees que mereces el amor de Dios, permíteme estallarte tu burbuja. No hay nada que tú puedas presentar delante de un Dios santo que merite que Él te ame. Los capítulos, los ayunos, las oraciones, todos nuestros ritos religiosos nos hacen dignos a recibir el amor de Dios. Lo que nos hace personas dignas y que podemos meritar el amor de Dios es solo porque Él nos amó primero. Y cuando Él nos amó primero, no hay nada en que yo pueda aferrarme y decir: yo confío porque yo hago esto o yo he hecho esto. No, solo por la gracia y misericordia de Dios que se despliega en la persona de Jesús, es la única razón por la cual ahora yo puedo tener el Espíritu Santo y me empodera cuando las circunstancias de la vida son dolorosas. Señor, venimos delante de tu presencia. Algunos de nosotros, Señor, estamos pasando por circunstancias muy dolorosas. Otros, Señor, de nosotros hemos causado dolor a otros y eso nos abruma. Pero, Señor, como hemos estudiado hoy, que tú eres el Dios de David, igual ese Dios es nuestro Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, Señor, permítenos ser personas que crezcamos en medio del dolor. Ayúdanos a verte y conocerte de una manera real. Que no sea, Señor, seguirte o venir los domingos solo un rito que yo hago para que otros miren que yo soy alguien bueno, sino que lo haga porque sin ti, Señor, yo soy un desastre. Dios, gracias por tu Hijo. Y es esa obra maravillosa de Jesús en la cruz, y que no solo se quedó colgado ahí, sino que fue sepultado, resucitó y ahora está sentado a la diestra tuya. Eso confirma de que tenemos esperanza. Dios, ayúdanos a sufrir con esperanza. Ayúdanos como iglesia a crecer, Señor, y seguir adelante, no por nuestras fuerzas, sino por aquel quien va en vanguardia y retaguardia. Él está con nosotros. Tú estás con nosotros y esa es nuestra esperanza. Señor, gracias por todo lo que permites en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.